Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles este sensor que acabamos de adquirir. Es un sensor TPS, sensor de posición del acelerador TPS. Es compatible con Aprio, con Platina, con Clio y con algunas versiones de Megane. Este sensor TPS lo conseguí de la marca ELA, la cual es una de las marcas que utilizo frecuentemente. MT Thompson también sale bastante buena en sensor TPS. Les muestro rápidamente lo que contiene este sensor. Incluye la tornillería, que en ocasiones es bastante importante si es que se les llega a extraviar, y el sensor TPS. Aquí trae su etiqueta. Se los muestro ya que vamos a hacer la instalación rápida. Como saben, ya no tengo la caja portafiltro de aire como viene original, entonces va a ser un poco diferente, pero también ya he hecho ese video anteriormente. Igual se los dejo por ahí si lo quieren ver a detalle con la caja de fábrica. Pero ahorita, como ya tengo la admisión modificada, vamos a hacer directamente el cambio. Igual vamos a ver si nos permite hacerlo sin tener que desmontar el cuerpo de aceleración. Bien, ahorita ya con la modificación no tenemos la caja que tenemos que está de fábrica, solamente está aquí directamente el sensor TPS al lado del cuerpo de aceleración. Vamos a reemplazarlo quitando el tornillo que está por este lado. Lo pueden remover con una punta Torx del número T20. Levantamos el arnés simplemente, quitamos el seguro y lo levantamos y ya queda expuesto aquí el sensor TPS. El tornillo de abajo es más complicado de instalar si no tienen una herramienta en L. Ahorita con ese es el que a lo mejor batallamos un poco más, y este lo podemos quitar con la matraca. Aquí ya sacamos el de arriba, y bueno, como les digo, el otro es el que está un poco más complicado. Igual podemos bajar un poco más la manguera, siempre teniendo cuidado de que no se vaya a dañar. Como en mi caso tengo la válvula ya de este lado, está girada, lo que puedo hacer es desconectar el arnés de la válvula jack para tener también un poco más de espacio. Quito este arnés, válvula jack y TPS, lo pongo por un lado y ya me da espacio de meter el dado. Incluso podría meter ahí una extensión para que ya me quede la matraca a este lado. Si, como les digo, batallan para sacarlo, pueden ayudarse con una extensión. Bien, aquí ya conseguimos la extensión. Ahora sí, vamos a intentar retirar el TPS. Como les digo, solo es una punta Torx del número T20. Igual este método lo pueden utilizar si es que ya no tienen, como yo, la caja portafiltro. Lo pueden retirar de esta manera. Y si tienen la caja portafiltro, solo tienen que retirarla y no retirar el cuerpo de aceleración si solamente quieren quitar el TPS. Ya después de que lo aflojaron, se pueden ayudar solamente con la extensión. Y aquí ya sacamos el pequeño tornillo. Ahora bien, aquí les quiero mostrar el sensor TPS que teníamos. Era este de la marca Euroespaña. Lo voy a retirar, solamente lo jalamos hacia un lado. Lo hacemos como hacia un lado y lo sacamos. La palanca del cuerpo de aceleración se mueve al momento de colocarlo en su posición, es normal. Lo colocamos de esta manera y lo giramos para poder volverlo a poner en su lugar. Y bueno, aquí, como les digo, es de la marca Euroespaña. Nos había estado funcionando bien, pero ya estamos notando algunos problemas, como por ejemplo, al soltar el acelerador, de momentos no reduce la marcha, sino como si se fuera libre. Y este es uno de los problemas que causa, porque al soltar el acelerador, el motor debe retener, y en momentos no retiene, sino que se va, como si todavía tuviera mínimamente pisado el acelerador. Entonces eso lo está causando este sensor, y pues ya es tiempo de cambiarlo. Aproximadamente tenemos con él como 3 años, entonces es justo hacer el cambio. Y bueno, ahora, como les había mostrado, el sensor que vamos a utilizar es uno de la marca ELA. Incluye la tornillería y nuestro sensor. Este, como les digo, lo vamos a colocar de la misma manera en que lo habíamos quitado. Lo hacemos como hacia enfrente para poderlo introducir, ya que aquí hay un tornillo del pleno de admisión que nos complica introducirlo. Solamente vamos a meterlo con precaución de no dañar el sensor. Aquí les muestro a la par los dos sensores. El de la izquierda, el sensor Euroespaña que recién quitamos, y aquí a la derecha el sensor ELA. De hecho, el sensor Euroespaña entra mucho más rápido, lo cual quiere decir que también ya hay un desgaste.
tal cual entra y ya lo podemos instalar. Y el sensor ELA es el que está un poco más ajustado, lo cual es buena señal. Aquí ya lo introducimos. Aquí se los muestro más a detalle cómo entra. Queda como de lado. Ya solamente lo hacemos como hacia atrás para ajustarlo a los tornillos. Ahorita lo vamos a ajustar. Y aquí vamos a moverlo un poco hacia atrás para ajustar el tornillo. Ahorita para probar solamente vamos a dejar este tornillo, vamos a conectar y vamos a dar marcha solo para hacer una prueba de encendido, que no quede revolucionado, que quede funcionando bien. Vamos a volver a colocar los arneses, el TPS y la válvula jack. Ya después volvemos a acomodar bien. Ok, aquí ya quedó bien conectado. Ya nada más falta, como les digo, el tornillo inferior, pero lo vamos a apretar ya que hagamos la prueba. Pusimos en neutral y vamos a ver cómo se comporta. Encendió sin problema a la primera. Ahora vamos a acelerar un poco también para ver cuál es la respuesta del acelerador. También la respuesta al acelerador me parece que mejoró. Se siente un poco más sensible. Igual, como les digo, vamos a hacer el cambio del chicote del acelerador próximamente, entonces eso nos va a ayudar también, porque actualmente el chicote pues ya es un chicote viejo que nunca le he cambiado y ya tiene su desgaste en la parte que se conecta con el cuerpo de aceleración. También sin olvidarnos de que es importante cambiarlo después de mucho tiempo, porque en la parte que conecta el pedal tiene un plástico, el cual se puede romper, se tuesta y se rompe y nos quedaríamos sin acelerador. Entonces sí es de cuidado, ya que es un carro con ya muchos años, 20 años prácticamente, entonces hay que ir reemplazando todas esas piezas. Y como les digo, ahorita quedó funcionando bien el acelerador. Al ir acelerando lo hace de forma adecuada. No se sienten saltos bruscos ni jaloneos. Cuando un sensor TPS no está funcionando correctamente, ustedes van a notar como jaloneos al acelerar. Aquí no se nota ningún tipo de jaloneo, el motor trabaja de forma pareja. Ya después lo saldremos a calar a la calle, pero la percepción y ahorita la sensación de aceleración y de sonido de motor es correcta. Ya nada más voy a ajustar el sensor TPS con el tornillo que le hace falta en la parte de abajo. Bien, aquí ya después de que hicimos la prueba, ya solamente vamos a ajustar con el tornillo que nos hacía falta en la parte de abajo del sensor TPS. Igual vamos a desconectar los arneses ahorita nada más para atornillar, para que no se nos dificulte. Es mejor siempre desconectar los arneses para que no los vayan a dañar haciendo algún movimiento brusco. Igual este lo vamos a hacer un poco más abajo y bueno, aquí ya lo vamos a ir introduciendo. Como les digo, aquí hay que tener más paciencia, ya que sí se complica un poco más. Igual si se nos complica, pueden aflojar el tornillo de arriba y comenzar colocando el de abajo. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a aflojar el tornillo de arriba y vamos a colocar el de abajo. Aquí vamos ajustando. Hay que revisar que quede lo más ajustado posible. Ahora vamos a darle el ajuste aquí arriba. Y ya nada más apretamos. Y listo, aquí ya hemos ajustado perfectamente. Ya solamente vamos a colocar nuevamente los arneses en su lugar. El sensor TPS y de la válvula jack que habíamos quitado. Ya colocamos nuevamente los dos en su posición y acomodamos nuevamente todo en su lugar. De momento es todo lo que les quiero mostrar por este video, por este cambio del sensor. Espero les sirva y hasta la próxima.